Yo supuse al tiro que tenía que hablar acerca del lema del campamento. Así que no esperé que me dijera nada, ya estaba como... Sabía que se trataba de eso. Y yo dije, chuata, es difícil porque cuando a uno le ponen un tema como que lo encasillan un poco. Para los que tenemos la costumbre de compartir la palabra. Porque a veces uno quiere compartir cosas que el Señor le ha ido revelando en el transcurso de la semana, del tiempo, de los devocionales. Pero acepté el desafío y busqué y leí y releí, leí todas las versiones y hubo algo que me llamó la atención. Y escuché primero la prédica de mi amado amigo. Para los que no saben, mi amigo, mi hermano Mario Pinilla fue mi compañero de curso. En el año 1900, ¿a quién le importa? El año, vamos a quedarnos ahí nomás, ¿cierto? Ahí no, secreto de sumario. Fue mi compañero de curso y yo lo escuché y de verdad es que él hizo algo muy especial porque hizo una introducción de la oración de Jesús, explicó detalladamente los motivos de la oración, los desafió. No sé si ustedes estuvieron la semana pasada, y si no, yo no estuve la semana pasada, pero lo vi igual. Las redes sociales, así que para eso están. Así que dije, voy a ver, porque no voy a hacer cosa que yo hable una blasfemia en contra de lo que mi hermano predicó y hable todo lo contrario. No me van a invitar nunca más a Betel. Así que escuché bien y dije, qué bueno lo que compartió mi hermano. Así que dije, hay algo que yo tengo que aportar a eso. Y lo que yo vengo a hacer en esta tarde es solamente aportar a eso. A mirar algo del lema perfecto en unidad, de una perspectiva diferente. Y cuando leí lo que vamos a leer, el Señor me empezó a mostrar algunas cosas. Empecé a ver algunas cosas que a veces pasamos de largo en la lectura. Quiero que leamos para que podamos ir entendiendo o para que puedan comprender de lo que de lo que les quiero hablar. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 20. Vamos a leer desde el 20 hasta el 23. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Muchas gracias. ¡Qué bendición! ¿A dónde me...? 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean, y aquí está el lema, ¿cierto? Perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Hay que aprovechar la bendición, así que... Algo, como les decía, el Señor puso en mi corazón, algo reveló acerca de este pasaje. Y es que hay unas palabras que se repiten en este pasaje y que me llamaron la atención. Y son las palabras ¿para qué? ¿Para qué? Si usted se da cuenta y estudia o lee o raya o subraya el pasaje,
las palabras ¿para qué? Aparecen 5 veces en estos versículos. Y cuando la Biblia a mí me dice ¿para qué?, me está enseñando que hay finalidad, que hay propósito. Porque un ¿para qué? Significa que eso es con un propósito. Tiene una finalidad. Entonces entendí que Jesús no solamente oraba por la iglesia, para que la iglesia tuviera unidad, sino que tenía un propósito, una finalidad mayor. Y es eso lo que les quiero compartir a ustedes en esta tarde. Quiero hablarles del propósito de la iglesia, el propósito que tenemos tú y yo. Porque la oración de Jesús era por los discípulos, pero también dice por aquellos que han de creer por la palabra de ellos, por el mensaje de ellos, o sea, nosotros. Es para nosotros también esto. Y he titulado este mensaje, y quiero que mire a 2 o 3 hermanos y le diga este mensaje para que nunca más lo olvide. Quiero que lo mire y le diga, llénate de su gloria. Dígaselo. A 2 o 3, dígale, pero con convicción. Dígale, llénate de su gloria. Yo me lleno de agüita por mientras. Ahora, si es argentino, dígale, llenate. Si hay alguno acá. Llénate de su gloria. El para qué habla de propósito. Y es que Dios hace todas las cosas con propósito. Todo lo hace con propósito. Él todo lo planifica. Él no hace las cosas porque le salió bueno. Cuando en Génesis nos dice la palabra que Dios creó, ¿cierto? En la creación dice, y he aquí que era bueno. No quiere decir que Dios dijo, hágase la luz y de repente, que me quedó lindo, que me quedó bueno. Sino que quiere decir que quedó conforme al propósito que Él había diseñado. Eso significa, y he aquí que era bueno. Me quedó bien. Como lo planifiqué, así me quedó. Dios hace todas las cosas con propósito. Efesios capítulo 1 nos habla también acerca de los propósitos de Dios. Si usted quiere saber desde cuándo Dios planificó su salvación, desde cuándo planificó Dios que usted iba a estar en la iglesia, lea el capítulo 1 de Efesios. No lo lea ahora, por supuesto, léalo en la casa, anótelo si quiere, porque hoy día vamos a hablar de otra cosa. Quiero invitarte entonces a que observemos juntos 3 enseñanzas en relación al propósito de Jesús para la iglesia expresadas en esta oración por la unidad. Hay 3 enseñanzas que quiero compartir con ustedes. Y la primera es, oiga bien lo que voy a decir, no se sorprenda, y si se sorprende, escuche hasta el final. Lo primero es que la unidad de la iglesia, la unidad de nosotros, la perfecta unidad, no es el propósito final. El que vivamos perfectos en unidad no es el propósito mayor. No lo es. Y usted dice, pero entonces, ¿para qué vamos a ir al campamento y perfecto en unidad? El propósito mayor o final es que el mundo crea. ¿Para qué? Volvamos a leer. Dice, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La unidad es un propósito, sí, pero no es el propósito final. El propósito final es que, dice, para que el mundo crea
que tú me enviaste. Y después dice en el versículo 23, dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Así que el propósito mayor de esta oración de Jesús no es la unidad de la iglesia. El propósito mayor es que el mundo crea en Jesucristo. El propósito mayor es que la gente, el mundo, conozca que Jesús fue enviado por Dios, que es el Hijo de Dios. Y como añadidura dice, y también para que sepan que Dios los ama así como me ama a mí. Es la yapa. Así que lo primero que vemos por este pasaje es que la unidad de la iglesia no es el propósito final o mayor, pero porque el propósito mayor o final es que el mundo crea y conozca el plan de Dios. Jesús es el Salvador enviado por Dios. Miren, hermanos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, es un verso que quizás todos nosotros los conocemos de memoria, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Quién se sabe el 17? ¿Se lo saben algunos más o no? Nos olvidamos del 17. El propósito mayor de Dios es salvar al mundo. No envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Por eso es que la unidad de la iglesia en esta oración de Jesús no es el propósito final o mayor. El propósito final siempre ha sido que el mundo sea salvo, porque el deseo del corazón de Dios es que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo que arde en el corazón de Dios. Dios ama a su iglesia así como ama al Hijo. Qué tremendo es lo que dice. Es espectacular eso. Así como ama a su Hijo, ama a la iglesia. Tremendo. Yo creo que hoy día te vas a ir bendecido. Y es mi oración que cuando lleguemos al tercer punto, a la tercera enseñanza, esto quede, pero... Aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. La segunda, entonces, enseñanza que vemos al respecto de este pasaje de la Escritura, y ahora quiero hablar acerca del propósito de la unidad. Entonces, veíamos que la unidad no era el propósito mayor o final, pero la unidad es el método para cumplir el propósito. La unidad de la iglesia entonces es el camino, es la fórmula que Dios tiene para que la gente crea en Él, para que el mundo crea en Él. La unidad es relevante. No es el propósito mayor, pero eso no significa que es irrelevante. La unidad de la iglesia es relevante, es importante. Hay un deseo en el corazón de Dios y lo único que lo puede, no es lo único, pero quizás lo más importante, el método más importante para cumplirlo es la unidad de la iglesia. Y es por eso que Jesús dice que debe de ser perfecta. Jesús quiere que la unidad de la iglesia sea perfecta. Y dice, así como tú, Padre, en mí y yo en ellos. Da el ejemplo de la unidad entre ellos. Y la unidad de ellos es perfecta. Entonces podemos decir que no es cualquier tipo de unidad que espera Dios de nosotros.
Jesús no está orando para que nosotros tengamos, como decía bien nuestro hermano en su predicación, para que tengamos cualquier tipo de unidad, una inventada por nosotros. Tiene que ser la unidad que Dios quiere que tengamos, que Él quiere darnos, que Él quiere que se manifieste. Es un método importante, relevante, debe ser perfecto y es un método vigente. La unidad, hermanos jóvenes, es vigente. Por eso que cuando sus líderes dicen y promueven estos campamentos, retiros con esos lemas, son lemas que son vigentes. Ahí hay uno que dice familia sin fronteras. Somos familia, decía antes, ¿cierto? Y la última vez que vine a compartir un mensaje aquí tuve que hablar acerca de la familia, ¿cierto? Y eso sigue siendo vigente. Y la unidad sigue estando vigente. Cuando preparaba esto, me acordaba de un ejemplo de cómo la unidad es el método para que la gente conozca a Dios y sepa que Jesús es real y existe. Yo recuerdo que cuando llegaba como menos de un año como creyente y me congregaba en nuestra iglesia, en nuestro templo, teníamos cultos en la mañana. En ese tiempo nos pastoreaba el pastor César Sandoval. Y nuestros cultos eran en la mañana, pero él en la tarde le facilitaba la iglesia a otra congregación. Y era una congregación dirigida por el pastor, a lo mejor alguno lo puede conocer, el pastor Omar Romo, de la Iglesia Comunidad Cristiana. Y había algo muy especial en ellos cuando yo iba a cuando iba a sus cultos, y que me marcó, y que me hizo ver que Dios era real. Ellos tenían unos cultos muy especiales. Recuerdo yo que yo me ganaba siempre atrás, como nuevo, ¿cierto? Tenía poca confianza. Y en sus cultos, cuando ellos llegaban a los tiempos de adoración, se ministraban las canciones a ellos mismos. Había una canción en ese tiempo que decía, yo sé que fue pagado un alto precio. Yo no sé si ustedes la conocen. Los más viejitos la conocen, ¿cierto? Los nuevos no la conocen. Si quieren se las canto. No, mejor no. Dice, yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos unos, tú y yo. Después me dieron ganas de cantarla, pero no, mejor no. Pero saben, cuando ellos cantaban esa canción, no cerraban los ojos y levantaban las manos. ¿Saben lo que hacían ellos? Así como estaban ustedes, y obviamente parados, se daban vuelta hacia atrás y se cantaban la canción. Face to face, cara a cara. Le decía, yo sé que fue pagado un alto precio, y con una sonrisa en la cara. ¿Y saben lo que pasó en mí? Yo estaba un día domingo viendo eso, en la última banca, y habían unos hermanos adelante que se cantaban esa canción, y cuando se la estaban cantando, yo vi la gloria de Dios en ellos. Sus rostros resplandecían, porque era diferente, porque había comunión, porque se cantaban sinceramente esa canción, porque la unidad que tenían era perfecta. La comunión que estaban teniendo en ese momento era la que Dios quería que tuvieran. Yo pregunto y digo, ¿podríamos hacer eso ahora? ¿Resultaría? Tal vez algunos adolescentes dirían, de más, me gano al lado de la AP y aprovecho a mirarla, ¿cierto? Tal vez a otros se avergonzarían. Y tal vez otros, ¿cierto?, agacharían la cabeza
Después nos va a contar el chiste de la tía Vivi con el tío José. Quizás algunos se avergonzarían, otros bajarían su cabeza y no serían capaces de mirarse a los ojos y cantarse una canción. El método que Dios usó sigue vigente. A mí me marcó. Y saben que la oración de Jesús por estos discípulos, la oración de Jesús por la unidad, la oración de Jesús para que la gente lo conociera, se cumplió. Es obvio, pues, si era Jesús el que estaba orando y lo que pedía Jesús era conforme al corazón del Padre, obviamente que se iba a cumplir. El libro de los Hechos, en el capítulo 4, nos habla de que la oración que hizo Jesús se cumplió. Yo no sé si leerlo porque tal vez puedo causar resquemor en algunos al leerlo. ¿Lo leo, tío José? ¿Me da permiso? Lo vamos a leer. Vamos a ir al capítulo 4 de los Hechos Apostólicos. Capítulo 4, vamos a leer el versículo 32. Dice así: y la multitud de los que habían creído, miren lo que dice, era de un corazón y alma. ¿Qué es lo que es eso? Unidad. Perfecta unidad. Dice, y esto no sé, a algunos, ojalá que no les moleste, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Cuando pensaba esto delante, yo decía, ¿cómo lo hago con delicadeza? Y les trato de decir lo que quiero decirles para que nadie se ofenda. ¿Cuántos de ustedes en algún momento ha pensado en un joven, en un adolescente que no tiene para ir a su campamento y usted dice, chuta, no tiene, vamos a orar por él? Ha pensado en pagarle completamente su campamento. Yo a veces veo, no aquí por supuesto, en otros lugares, a gente que pinta el auto, que cambia el auto, que sube fotos en el Starbucks, comiendo pizza. ¿Sabe usted que si usted un mes no va al Starbucks, un mes no come pizza, puede pagarle el campamento a un adolescente, a un joven que no tiene cómo ir? Eso es ser perfectos en unidad. Porque es algo práctico. La unidad es algo práctico. Y miren lo que provocó eso. La segunda parte. En el capítulo 5 de los Hechos, miren lo que dice el versículo 12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos, una vez más, unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Pero, y aquí es lo que dice el Señor, y aquí está el propósito mayor. Pero dice, o más, el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Porque la unidad es el método para cumplir el deseo de Dios. La unidad es el método para cumplir el deseo de Dios.
La gente está esperando a una iglesia unida. La gente está cansada de ver cómo los creyentes pelean, cómo alguien postea en redes sociales algo y todos los demás usan versículos para contradecirse, para pelear. El mundo aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Y esa manifestación es la perfecta unidad. Es un método vigente. Tal vez alguno de ustedes puede decir, en verdad, está bien lo que está diciendo ese tipo, adelante. Estoy de acuerdo con lo que él dice, pero que es tan difícil. Es casi imposible que eso sea una realidad en este tiempo. Quizás alguno en su corazón está pensando eso. Pero aquí está lo que yo te quiero compartir, porque este tercer punto fue el que me estremeció. Este tercer punto que les quiero compartir en esta tarde, jóvenes, fue el que me paró los pelos. Bueno, casi todos, pero me paró los pelos. Y es que la unidad es posible porque Dios nos ha facultado con su gloria para lograrlo. Aleluya. La gloria que tú me diste, yo se las he dado. Eso dice Jesús. Y cuando yo leí eso dije, la gloria, wow, qué tremendo. Y dije, pero esto tengo que verlo, tengo que investigarlo. Y me fui al griego, me fui a ver todas las traducciones que tengo aquí en la YouVersion, ¿cierto? Fui al Matthew Henry, fui a todos los libros, a los comentarios que tengo en la casa. Y muchas traducciones, porque en la oración, en el capítulo 17, en la oración de Jesús, Jesús usa mucho la palabra gloria y también el verbo glorificar. Y la mayoría de las traducciones lo traducen como honra. La honra que tú me diste, hónrame así como yo te he honrado, dice más arriba en este capítulo 17. Pero cuando llegan a este versículo, todas las traducciones la traducen como gloria. Entonces yo quedé ahí mismo porque yo quería entender lo que Dios estaba diciendo, porque es espectacular lo que dice. Yo les he dado la gloria que tú me diste. Es algo extraordinario. Y yo quería decir, ¿de qué se trata esto? Entonces fui al griego y en el griego la palabra gloria significa o se escribe o se llama doxa. Y se traduce como esplendor. Entonces cuando yo dije esplendor, dije voy a buscar el significado de esplendor. Y fui al Wikipedia, a todo lo esplendor igual gloria. Quedé ahí mismo. Entonces dije, no, algo está pasando, algo está mal aquí. Dije, voy a ir al Antiguo Testamento. Y cuando fui al Antiguo Testamento y vi qué significa la palabra gloria en el hebreo, aleluya. Esa fue la primera expresión que salió de mi corazón. Cuando leí eso dije, wow, aleluya. Porque en el Antiguo Testamento se traduce la palabra gloria como Shekinah. Oh, bendito Rey. Entonces entendí que Jesús te está diciendo y Jesús me está diciendo a mí que Él nos ha dado su Shekinah. La Shekinah que Él recibió, te la dio a ti, iglesia. Oh, aleluya. Te dio una gracia sobrenatural. Y te la dio porque Él sabe que solamente con su gloria es posible tener unidad. Por eso nos dio de su gloria. Por eso dijo, la Shekinah, la presencia tuya en mí, a través de tu espíritu, del Espíritu Santo. Y en más, dice, tú en mí y yo en ellos.
Eso es tremendo. Es que Jesús está diciendo que toda la divinidad está en la iglesia. Oh, bendito sea el Señor. Yo no los veo entusiasmados. Cuando yo leía esto, hermano, yo me gozaba, me alegraba. Saben que yo en el último tiempo, cuando preparo sermones, a veces los grabo para acordarme de algunos puntos, los grabo en mi celular y a veces los practico. Y cuando estaba practicando este sermón, la verdad es que mientras practicaba y llegaba a este punto, no podía dejar de adorar al Señor. Porque lo que dice Jesús es tan glorioso. Es tan glorioso. Dios tiene un propósito excelso, sublime. Y ese propósito es que nadie se pierda. Es que la gente, tu familia, tu vecino, tu hermano, tu hermana, tu amigo, todos le conozcan. Y uno de los métodos, quizás el más relevante, es la unidad de la iglesia, la perfecta unidad de la iglesia. Y te ha dado su gloria para que tú puedas tener esa unidad, para que tú y yo tengamos esa unidad. Quiero decirte entonces, hermano, muchos de ustedes a veces ponen aquí una frase, ¿cierto? Yo dije, esta es la frase para que la pongan. Anótenla, para que no busquen después. Sin gloria no hay unidad. Y sin unidad no hay propósito cumplido. Sin gloria no va a poder haber unidad. Yo te quiero decir que pueden tener, y yo creo que van a ver, quedan 2 o 3 semanas antes del campamento. Van a haber otros predicadores que también van a tratar de hablar o van a hablar de este tema. Y en el campamento van a hablar de este tema también. Pero quiero decirte que por toda enseñanza que puedas recibir, buena, excelsa, de buenos maestros, si no está la gloria de Dios en ti, no vas a poder vivir en unidad. Llénate de tu gloria. Llénate de su gloria. Quiero invitarte a ponerte en pie. Sokama satere. Aprastikiri maya tatarako. Oh rabasatarakei marakeshi. Saben que tú ni siquiera tienes que pedirla. No tienes que decirle, Señor, dame tu gloria. Porque Jesús dice, yo se las he dado. Solo tienes que recibirla. Solo tienes que creer. Solo tienes que dejar que esa gloria, que esa presencia de Dios llene tu corazón. Hay un propósito glorioso y es para toda la iglesia. No es para algunos, es para toda la iglesia. Es para ti y es para mí. El método es vivir en perfecta unidad, en tener comunión perfecta. Pero necesitamos su gloria. Llénate de su gloria. En la cajita de descripción podrás encontrar los links de nuestras redes sociales. Visítanos en Instagram y Facebook y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones.